La figura legal surgió en la década de los 30 en Inglaterra, como parte del apoyo que dan los bancos a las personas de la tercera edad, incluso en situación vulnerable. Por virtud de la cual la institución financiera le concede un crédito por un monto determinado al deudor, mismo que se le va entregando en periodicidades mensuales con el objetivo de que sufrague sus gastos. Este crédito que se le concede al deudor es un crédito que se convertirá en ejecutable, el deudor tendrá que pagar, por decirlo de alguna manera, hasta el momento de su fallecimiento. La persona que adquirió el crédito deja la deuda a quienes recibirán como herencia los bienes muebles o inmuebles que tenía el deudor y en caso de no cubrirla, el banco los recuperará. Posteriormente se extendió a Estados Unidos, Japón, Francia, Irlanda, Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca y luego en España. Tiene una utilidad social, sobre todo en países en los que existen promedios de vida muy avanzados, en los que impacta en mayor o menor medida los accesos a los servicios de salud, y su finalidad fundamental es aprovechar económica y financieramente el valor de los bienes, proporcionándole a la persona de la tercera edad o que esté en situación socialmente vulnerable la posibilidad de seguir viviendo en su casa y de percibir una renta a cargo de que los herederos sean quienes finalmente lo decidan cubrir el monto de ese crédito. En México aún no se aplica esa figura jurídica, aunque tampoco existe un impedimento legal para llevarla a cabo en un acuerdo entre las partes. Jesús Velázquez en la cámara, Heriberto Ochoa, Efecto TV. Estamos conversando con Fernando Toller, uno de los grandes expertos de libertad de expresión en América Latina, sobre los límites de la libertad de expresión. Y te preguntaba, Fernando, ¿qué pasa cuando yo honestamente creo que un grupo étnico debe desaparecer? Que es un grupo nocivo, que debe ser encarcelado y exterminado. ¿Se vale que lo diga? Yo creo que no se vale que lo diga. Esa expresión ha generado exterminios, ha generado guerras, ha generado daños terribles a familias, a comunidades y a naciones enteras. Entonces, aun cuando hay muchas doctrinas que la defienden, por ejemplo, en Estados Unidos con el Ku Klux Klan, un tipo de Ku Klux Klan, donde dice, si el gobierno federal sigue atacando a la raza caucásica como yo, iremos, atacaremos, nos vengaremos, y se sabe lo que fue el Ku Klux Klan con la gente de color. Entonces, la Corte dijo, es libre. Personalmente entiendo que no es libre de hacerlo, porque los daños, hemos vivido el nazismo, hemos vivido otras experiencias, hemos vivido las matanzas raciales de África, hemos vivido muchas cosas en los últimos 80 años que nos han dado una experiencia suficiente para decir, no se puede expresar incitaciones al odio racial, porque a la corta o a la larga eso genera muertes, destrucciones y eso no es libertad de expresión. Y en México, de hecho, nuestra garantía de libertad de expresión está limitada cuando se generen delitos, cuando se perturbe el orden público, en fin, hay una serie de requisitos. La pregunta es, digo, ahí el daño es muy medible, pero hablamos de otro daño que es un poco menos medible. La obra de arte, la caricatura. ¿Se vale cualquier obra de arte y cualquier caricatura? Yo quiero expresar mi repudio a una decisión que tú tomaste como político y te caricaturizo de manera que tú te sientes francamente ofendido y que tu mujer y tus hijos se sienten furibundos. ¿Se vale? Yo creo que esa se vale. Y te cuento lo siguiente. En mi país había dos presidentes. Uno Menem... ¿Tu país, Argentina? Mi país en Argentina, sí. Uno fue Menem y otro fue de la Rúa. Más allá de preferencias, etc. A Menem lo caricaturizaron un montón. Y él en general llamaba al caricaturista para pedirle copia. De la Rúa acusó a un caricaturista de ser parte del efecto o de la causa que lo volteó como presidente y que se quedó sin poder por las caricaturas. Creo que fue un exceso del presidente de la Rúa y sentir una ofensa porque había en programas de televisión gente que actuaba como de la Rúa, etc. Creo que un político tiene que tener más cintura. Cuando uno entra a la cosa pública tiene que animarse a que algún coscorrón va a ligar. Y creo que es parte, una cosa muy interesante, desde Grecia, la risa, la caricatura, el chiste es parte de la crítica política y está protegido por la protección que tiene la crítica política. Deja de pensar en otro límite de la libertad de expresión, un límite que tiene que ver con las elecciones, ya entrando a temas electorales. En México, el artículo 6 consagra la libertad de expresión, pero el artículo 41 de pronto se ponen ciertas restricciones a los medios, a los partidos, en fin. Y la gente dice es que esta restricción del 41 viola el artículo 6. Pero si yo tengo mucho dinero para una campaña
yo tengo mucho dinero, dispongo de una gran cantidad de recursos. Se vale que compita contigo, que tú no tienes tantos recursos como yo, pero tienes tan buenas ideas y tan buen aparato para llevar a cabo un montón de reformas importantes, pero no tienes tanto dinero como yo para gastar en publicidad. ¿Se vale esa desproporcionalidad? Yo creo que no se vale, pero el artículo 41 en México tiene serias dificultades. La principal dificultad es que no es un artículo constitucional, tal como se entiende una constitución moderna, bueno, porque tiene 7 páginas. Perdón, pero está en la Constitución. Está en la Constitución, pero básicamente el artículo 41 tomó el artículo 12 del reglamento de radio y televisión en materia electoral y lo incorporó al artículo 41, lo blindó. En Argentina siempre hemos entendido en materia constitucional que hay cláusulas pétreas, duras, y hay cláusulas periféricas. El artículo 6 es una cláusula pétrea, es una cláusula dura, libertad de expresión y libertad de expresión política. El artículo 41 entiendo que es de un reglamentarismo innecesario, regula horarios y segundos en un texto constitucional, es inédito en el derecho comparado. Entonces, sobre lo que hablabas del tema de la equidad, fíjate, yo personalmente creo que todos tienen derecho a exponer su plataforma y también creo que hay un problema con el 41 muy serio, prohíbe calumniar o denigrar instituciones públicas y candidatos. Parece muy bonito, no se puede denigrar. La verdad es que la jurisprudencia ha llevado a que toda crítica a un tercero se la ve como denigratoria. Y eso yo creo que ha generado en México lo que yo le llamo las elecciones Heidi. Heidi está con el abuelito, está con el perrito, está con las ovejitas, todo parece bonito. Vótenme a mí porque soy un poco más canoso que tú, pero ya ahí te estaría denigrando. Entonces, me parece que esto en México ha llevado a decir, yo simplemente quiero decir, soy bueno y quiero hacer el bien a ustedes. No puedo decir, en la Ciudad de México está lleno de pozos en las calles y los automóviles no se pueden andar, porque eso ya estaría denigrando a la institución que arregla las calles. Me parece que en ese sentido el artículo 41 es un grave error y sobre lo que sea de la equidad. Te doy un caso muy concreto. Jugamos al fútbol. ¿Cómo se define un campeonato mundial? Por penales, ¿no? 5 pateas tú, 5 pateo yo y después vemos quién mete más. Fíjate lo que pasa ahora. Si yo me junto contigo, hacemos un partido nuevo, tenemos derecho a una pequeña alícuota de spots televisivos para dar nuestra propuesta, porque nunca tuvimos diputados federales antes, casi no podemos hablar. Hay un caso en Chile muy divertido, de una diputada de Arica, que le tocaba un segundo, entonces dijo, Aric, quedó congelada, no tenía más tiempo, un segundo en televisión. Era lo que le tocaba según la normativa. ¿Qué está pasando ahora? Si el partido A sacó tantos diputados hace X tiempo, patea 10 penales. Si el partido B sacó tantos, patea 5 penales o 6. Si el partido X sacó tantos diputados, no importando cuántos sacaron en presidenta, ahora, patea 2 penales. ¿Quién gana? No el que sacó mejor porcentaje, claro, sino que metió más goles. Ahora, aquí el punto es muy claro porque depende de la destreza de un partido y de la destreza del otro partido, en un fútbol. Pero en una contienda política, el que tiene más dinero siempre va a ganar. Es que actualmente... también tenemos que regular su capacidad para expresar, su capacidad para vender su proyecto. Totalmente. Incluso su capacidad para criticar el proyecto de manera respetuosa del otro. Decir, mire, su proyecto no es viable por esto y por esto. Yo lo que propongo es esto y esto. Se vale en un diálogo democrático. Lo que me parece que no se vale es que un partido compita con todos los recursos y el otro esté francamente... Totalmente de acuerdo. Lo que yo no creo es que haya que minusvalorar a la ciudadanía pensando que la ciudadanía necesariamente va a seguir a la televisión. No siempre es un buen punto. Eso es muy importante porque estamos considerando que hay una manga de borregos que comprarán desodorante A si está en la televisión y no comprarán el B si no está en la televisión y que en la política es exactamente igual. Afortunadamente para México hay muchos canales. Está caminar la calle, está hacer mítines, está ir a un programa de radio. Hay muchos otros canales que los spots. Pero con relación a los spots, tienes razón. Y lo que yo veo es lo siguiente, no hay equidad porque el partido que ganó más diputados antes se lleva casi todos los penales. Entonces, y el partido chico casi no patea. Entonces, el sistema debe ser revisado en algún sentido, es muy complejo, pero debe ser revisado para que todos pateen más o menos los mismos penales. Vamos a un nuevo corte y seguimos hablando de este tema. Y ahora quisiera abordar otro también interesante, el orden público y la libertad de expresión. Gracias.